queridos amigos, y estamos con ustedes ahora para continuar con un segmento bien interesante, porque la época actual y la vida se caracteriza por tener un nivel de complejidad, también de incertidumbre y cambios que nos estamos ahorita enfrentando. Vamos a comprender esta realidad y sobre todo las alternativas para enfrentarla, porque nos acompaña Carlos Piña, de Adiestramiento Integral. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Nos interesa un poco ver cómo aprender a manejar entonces en estas circunstancias las incertidumbres, los cambios, la complejidad que se nos está presentando en la vida. Aparte de que la vida tiene su complejidad y uno, como tú comentabas siempre, como líder, tiene que asumir ese compromiso de llevarla adelante. Sí, es interesante porque la incertidumbre siempre ha estado presente durante toda la vida. Lo que pasa es que no hemos estado quizás conscientes de ella, porque bueno, pensábamos muy fácilmente las cosas porque había como predecible las cosas, ¿no? Pero en este momento que todo es cambiante, que nada es estático, se requiere estar más consciente. O sea, estar consciente significa darse cuenta más de qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? En ese estar consciente, Carlos, también se involucraría la claridad de la misión de vida que uno tiene y los objetivos que uno ha querido perseguir y quiere continuar buscando. Por supuesto, eso es vital. Cuando yo estoy consciente de quién soy, cuando yo me conozco a mí mismo y empiezo a descubrir cuál es mi misión, cuáles son mis recursos internos y cómo potenciarlos, entonces yo estoy ya empezando a fluir ante un entorno cambiante y complejo porque tengo la energía y el compromiso de mantenerme en ese proceso creciendo y evolucionando, ¿no? Ahora, estar consciente es como darse cuenta que uno tiene áreas en su vida que tiene que cambiar o mejorar. Hay momentos en que uno tiene una situación determinada y reacciona y uno le dice a alguien, mira, no fumes o no corras, y la persona es terca, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a escuchar con atención y empieza a darse cuenta que lo que está haciendo no es efectivo y no produce satisfacción, entonces yo empiezo a tener como una necesidad de tener información útil, de tener claro mis objetivos de vida, empezar a imaginar realmente lo que para mí es vital, es importante, es necesario. Ahora, ese proceso de tener una visión clara, de tener unos pensamientos organizados, requiere de que yo sienta eso, de que yo lo internalice, de que yo me convenza a mí mismo, de que yo diga realmente eso es lo que yo quiero, y sentir la energía y el compromiso de que yo quiero realmente lograr alcanzar ese objetivo, esa visión y esa meta. Por supuesto, cuando yo estoy más consciente y estoy más claro y estoy más coherente en la comunicación, el segundo paso es la congruencia. Es que lo que yo estoy diciendo lo sienta, que es lo que anteriormente te estaba intentando decir, ¿no? Pero después viene el tercer paso, que es la acción, que es el actuar ya con ese equilibrio, con esa congruencia y con esa conciencia. Que pareciera a veces, uno lo ve como muy natural, que la conducta esté acorde con lo que uno siente y piensa, y no es así. A veces uno se sorprende diciendo, no, pero eso no era lo que yo quería hacer, entonces ¿por qué lo estoy haciendo? Así que sí vale la pena lo que tú señalas, que uno esté muy consciente de la congruencia entre esos tres elementos. Sí, yo creo que eso es lo más importante, porque yo puedo tener información en la cabeza, o puedo tener acceso a la información en los libros, pero el ejemplo y el modelaje no lo doy. O sea, yo puedo repetir conceptos y teorías, ¿no? Pero resulta que la cara no ayuda, ¿no? O sea, lo que estoy expresando en mi cara realmente no es congruente, ¿no? Ese paso de la conciencia yo creo que es el vital para poder convertirse en un pionero, para poder desarrollar la intuición, que no es otra cosa que escuchar lo que tú sientes, lo que tú necesitas, lo que tú requieres en este momento. Sobre todo en una situación de cambio y transformación que nos estamos viendo o envueltos todos ante una información que recibimos la semana pasada, de que todavía el impacto no estamos todavía claros y conscientes qué es lo que va a pasar, sino cuando empecemos a ver que cuando vayamos al mercado y no nos alcance todo, como nos está alcanzando hace cierto tiempo, pero cada vez nos alcance menos, entonces tenemos que priorizar, ¿no? Esa intuición, que no es otra cosa que escucharte a ti a un plano con más tranquilidad, con menos angustia, y poder realmente escuchar lo que tú necesitas, lo que tú quieres, es un paso vital, desarrollar la intuición. Adicionalmente tenemos que desarrollar la creatividad, que es de cuántas maneras distintas resuelvo los problemas que se van a presentar. Oye, me entreno, me preparo, hago una lista, determino cuáles son las prioridades, o sea, yo tengo que buscar alternativas, ¿no? No reaccionar mecánicamente, ni echarle la culpa a los demás, y sobre todo aceptar lo que está ocurriendo, porque esa es la realidad. Uno tendría que ubicarse en quién soy, dónde estoy, hacia dónde quiere ir y con qué cuento ahora,
y cuáles son las alternativas creativas que uno va a desarrollar para entonces seguir avanzando en ese proceso de crecimiento. Seguro. Entonces, la conciencia, la intuición, la creatividad. Una vez que yo estoy consciente de mis necesidades reales, mi misión, como tú lo decías ahorita, y utilizo el cerebro inteligentemente, creativamente, ¿no? Desarrollando el hemisferio derecho, pues el que ustedes los psicólogos saben que es el que hay que estimular más, no tanto ese lineal, secuencial, robótico, como yo lo llamo. Empieza la persona a tomar o hacer un contacto con visiones positivas, ¿no? Nosotros necesitamos ahorita tener muchas visiones positivas, o sea, construir una visión positiva, o sea, a pesar de la situación actual, yo tengo que crear un mejor mañana, yo tengo que visualizar un futuro mejor, y sobre todo claro, o sea, no desordenado, porque si me pongo a crear muchas imaginaciones o muchas visiones de futuro, voy a tener conflicto con las tantas cosas que voy a querer que no voy a poder tener. La visión tiene que ser clara y positiva de futuro, que es, yo estoy aquí con esta situación y yo quiero estar allá. Para poder lograr estar allá, yo tengo que establecer un camino, o sea, una ruta, una secuencia de pasos a seguir. No voy a estar allá porque yo digo, ya estoy allá. Cierto, que uno de los errores que se comete es que uno percibe el objetivo a largo plazo, pero que no lo descompone en las submetas que tiene que ir recorriendo en ese proceso para alcanzar ese objetivo, entonces no se logra. Exactamente, y la impaciencia empieza a crear en la persona niveles de angustia, niveles de ansiedad. Yo recuerdo algo que una vez leí en Mafalda, que decía, Dios, dame paciencia, pero ya. Entonces hay que ser paciente con claro, el proceso, con la calma, ¿no? Una vez que yo tengo ya el norte claro, y sé dónde estoy, porque saber dónde estoy es importante, ¿no? Con mis fortalezas, mis limitaciones, mis oportunidades y mis riesgos, yo tengo que trascender límites con coraje, porque de repente van a haber muchas oportunidades, pero también hay muchos riesgos. Entonces tengo que tener la capacidad de elegir cuáles son las oportunidades que tengo, y a veces hay que trascender miedos, límites, o sea, tengo que tener coraje para enfrentarme a ciertas situaciones. Hay personas que de repente les cuesta hablar con las personas y a lo mejor en su nuevo rol que están aspirando tienen que hablar con público, tienen que tener contacto con la gente, tienen que tener una comunicación efectiva, ¿no? Entonces ahí empieza un poco a la persona a darse cuenta que tiene que trascender o cambiar y mejorar una serie de aspectos que hasta ahora no eran necesarios, pero que de ahora en adelante sí son vitales. Entonces ese proceso de tener el compromiso, de trascender límites, de tener la visión clara, de desarrollar la intuición, el coraje, la creatividad, con esos altos niveles de conciencia es lo que nos va a permitir manejar positivamente la incertidumbre como aliado. Exacto, que de hecho implica un proceso de crecimiento personal, sobre todo cuando tú decías que la persona está trascendiendo sus propios límites y aprendiendo nuevos recursos, nuevas conductas para enfrentar sus propias debilidades o temores. Seguro, seguro. Y una de las cosas fundamentales es empezar a estar consciente del aquí y ahora, del presente, ¿no? O sea, se ha dicho mucho del aquí y ahora y hemos escuchado muchísimas veces, pero ¿por qué no estamos viviendo el momento presente? Es porque no estamos en capacidad de disfrutar lo que estamos sintiendo en este momento. Yo creo que una de las mayores incertidumbres que tenemos es darnos cuenta de que somos un ser que tiene como una máquina de sentimientos, ¿no? Que tiene rabia, tiene dolor, tiene miedo, tiene amor, y que en ese proceso, qué incertidumbre es que a veces en el momento que tú menos lo esperas aparece un sentimiento que tú no puedes controlar, que tú no puedes manejar, y qué mejor que manejar eso y desahogarlo o permitir que fluya para poder manejar la incertidumbre también inteligentemente con nosotros mismos, ¿no? Exacto, sobre todo, como tú comentabas, en este momento cuando estamos iniciando, digamos, una nueva etapa en el país donde la mayoría se siente con mucha incertidumbre frente a los cambios, como con angustia, porque ya lo que pensaba como proyecto y los recursos que tenía para manejar esos proyectos tal vez ya se han modificado y tiene que recorrer todo un proceso de una nueva definición que comienza por este diagnóstico que tú nos estabas comentando. Sobre todo, yo creo que hay un punto importante, que esa conciliación entre lo que pienso y lo que siento está muy relacionado a que yo me organice, ¿no? O sea, una de las fallas que yo he sentido que tenemos nosotros como cultura es el gran desorden que tenemos acá, ¿no? Y segundo es los altos niveles de insatisfacción también que tenemos. Un desorden porque somos reactivos, porque a veces no tenemos paciencia en la cola, porque queremos colearnos, porque no ve cómo estamos viviendo en un desorden, ¿no? Y segundo es la insatisfacción, que de repente no elegí la profesión que yo quería, por las razones que fueran, a veces son lógicas, a veces no, pero entonces hay una insatisfacción. Entonces entre ese desorden y esa insatisfacción tenemos un tremendo conflicto, ¿no? O sea, empezar a limpiar, empezar a elegir qué información realmente es vital
para mí, la útil para mí. Y empezar a limpiar también esos resentimientos, la culpa, el estar interpretando tantas cosas que no tenemos ni siquiera los conocimientos ahorita para juzgar. O sea, entonces ese proceso de limpieza, ¿no?, que yo siento que es vital, y en el estrés evidentemente, a veces uno dice que es 4 porque no es 3, porque es tan fuerte la cosa que ya está a un nivel de 4, ¿no? Es que tenemos que empezar a limpiar y poder drenar, limpiar toda una serie de sentimientos y pensamientos que no están acorde con la incertidumbre que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ahora, estas herramientas, Carlos, se pueden aprender. De hecho, lo estamos aquí comentando, es para facilitar la posibilidad de que uno tome conciencia también de los recursos con que cuenta para hacer cambios. Tú, de hecho, tienes talleres que están dirigidos a fomentar que uno aprenda a ser pionero. Sí, durante más de 10 años yo vengo experimentando y aprendiendo con miles de personas información útil, muy valiosa que todos los seres humanos tenemos en el transcurso de la vida, ¿no? Mi misión ha sido la de sistematizar, la de sintetizar, la de poner en un lenguaje muy sencillo, muy claro, mucha información que está en el mundo, en diferentes sitios, en diferentes libros, en diferentes culturas, ¿no? Y mi misión ha sido como la de lograr simplificar ese proceso. Cuando una persona empieza realmente a sentir que realmente el proceso de cambio y transformación comienza cuando yo estoy sintiendo la necesidad de mejorar como ser humano y convertirme en un ser integral, entonces se inicia un proceso que evidentemente necesitamos la ayuda de métodos o metodologías que nos permitan nosotros a través de ese método pues conocernos más a nosotros mismos, ¿no? Si yo me hago una autoimagen de mi persona, yo llego hasta un punto, pero evidentemente yo necesito que otras personas que me ven, que yo no me veo, ¿no?, y me puedan decir cosas que yo no sé, y me puedan permitir a través de ese espejo, a través de ese feedback, que sea consciente, ¿verdad?, que haya respeto. Entonces yo puedo lograr a través de ese proceso de intercambio tener herramientas apropiadas. Durante estos años yo lo que he aprendido a depurar un modelo que tiene más de 10 años en el mercado y simplificarlo y hacerlo accesible a diferentes edades, a diferentes profesiones, con la intención de que las personas pues se den cuenta y vean un escenario más claro. Por supuesto, esos procesos también lo que van a permitir de alguna manera es que la persona se meta en el proceso, que es un proceso a larguísimo plazo porque no termina nunca, ¿no? Eso es importante, que en estas experiencias uno aprende una serie de recursos y destrezas, pero que tiene que aplicarlas, y aplicarla implica esos cambios que uno va a hacer dentro de sí mismo, y eso lleva tiempo, pero es posible lograrlo. No puede modificarse. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Yo voy a dar tus teléfonos, que son el 662-4481. Voy a repetir, el 662-4481, y lo que queremos aquí precisamente es que usted tome conciencia de que tiene posibilidades, que tiene recursos, y en la medida que se conozca más a sí mismo, va a tener mejores diagnósticos y los va a poder aprovechar al máximo. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora, queridos amigos, continuamos con música. Así es, Jesús Leandro nos trae un tema bien bonito que se llama Por defender el decreto.